Es un placer en nuestro tercer podcast estar aquí con un nuevo invitado, aquí mi compañera y amiga Felicita Mora. Es un placer para mí tenerte aquí en este podcast y compartir lo que sucede, lo que somos y a dónde vamos los creyentes, ¿no? Es importante que la gente nos conozca. A veces la gente cree que ser creyente es ser Superman, es una cosa del otro mundo. Y yo creo que es lo más normal, lo más divertido que puede existir. Felicita, yo sí te conozco muy bien, entonces comparte con nuestra audiencia quién eres y cómo conoció su testimonio. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un honor estar contigo. Es algo que me impacta un poco, porque nunca me imaginé que me ibas a entrevistar. Pero bueno, mi vida no fue fácil. Ahora entiendo que Satanás siempre me persiguió, porque me quería destruir, me quería hacer ver que no valía nada. Y el día que me pudiera encontrar con Dios o que alguien me hablara de Él, yo lo iba a rechazar. ¿Por qué? Porque como iba a decir, como dice mucha gente hoy en día, ¿y dónde estaba Dios cuando me sucedió eso? Entonces, luché mucho, pero yo sé que la mano de Dios estaba ahí siempre conmigo. Por eso pude salir. Desde muy niña sufrí mucho abandono, me da ganas de llorar, mucha desilusión, mucho maltrato. ¿Tiene libertad? Mucho rechazo, aún por los seres más queridos por mí, como mi madre. Bueno, ya tú lo sabes. Entonces, ese rechazo me obligaba a ser fuerte. Eso fue lo que Dios hizo en mí, hacerme fuerte. Quizás eso nos dio un carácter o un temperamento demasiado brusco, pero me ayudó a resistir. Nunca me rendí, siempre quise seguir adelante. Te puedo contar que, y yo creo que ya tú lo sabes, mas esto es para que sepa la gente que Dios siempre está con nosotros porque fuimos escogidos antes de estar en el vientre de nuestra madre. Yo diría que antes de salir de papá, ya Dios nos había escogido. Y fuimos los primeros que llegamos porque entre miles de espermatozoides, nosotros fuimos los vencedores. Porque van millones de espermatozoides corriendo al óvulo que va a ser fecundado. Y yo pude llegar. Pero cuando salí del vientre de mi madre, allí comenzó la carrera dura. Porque mi madre tenía 2 hijos mayores que no eran de mi papá. Mi papá los adoraba hasta que llegó esta preciosura, hasta que yo nací. Mi papá cambió y eso hizo que me perjudicara. Porque entonces mi mamá defendía a sus 2 hijos y la entiendo. Porque no tenían papá biológico allí con ellos. Y era mucho rechazo que ella tenía sobre mí y yo no entendía. De paso que fue una niña inválida durante 4 años. No caminé. Eso era frustrante. Mis hermanos nacieron, íbamos en el mismo corral, pero yo no caminaba. Cuando casi cumplía los 5 años comencé a caminar y a los 6 volví a quedar inválida de nuevo. Eso me ocasionó muchos dolores. Porque aún lo recuerdo, eso marcó mi vida grandemente y los tratos que recibí también marcaron mucho mi vida. Mi papá siempre me protegió, pero mi papá estaba un día a la semana y 6 días no estaba. Estaba desprotegida, pero eso me hizo más fuerte, más fuerte. Cuando ya tenía 6 años de edad, me dejaron con una tía abuela, la cual siempre nos recriminaba, nos separaba a los Montillas, que eran mis hermanos, y los Mora, que éramos los de papá y mamá, o sea, los de la nueva familia. Y nos ofendía, nos decía que no servíamos para nada. Específicamente a mí, una tarde, yo estaba en el baño, éramos muy pobres. La casa era de lata y de madera. El piso era de arena. Pulida porque aunque yo era muy chica, a mí me gustaba tener todo limpio. Y barría tanto que la puse lisa. Sí, que no había suelo, pues no había azulejo, no había cemento. No había concreto. Pues. No había concreto, no había nada. Arena pulida. Y como a mí siempre me gustaban las cosas, hoy digo buenas, bonitas en aquella época, decía, yo ponía manteles en las mesas. No teníamos dinero, eran periódicos que le quitaba a los vecinos, de manteles. La flor que recogía en la calle, la ponía de florero. Y así fue mi vida. Mi mamá trabajaba en una casa de familia, era interna, mi tía me cuidaba. Y ella me tenía tanto odio en aquel instante, que recuerdo
aquella señora, sin escrúpulos, que me tiraba una y otra vez contra la pared. Me agarraba por los hombros y me tiraba una y otra vez por la pared y me decía que yo no iba a servir para nada, que yo simplemente era una miserable, que iba a tener de cada perro un cachorro. Aquello me dolía, me partía el alma. Y hoy quizás se me salen las lágrimas, pero es de agradecerle a Dios que me pudo dar la fuerza y la fortaleza para salir adelante. Ella decía que yo solo iba a servir para estar en un hogar limpiando el trasero a niños, a viejos. Y lo hice, sí, pero por otras razones, después. Yo lloré incansablemente y ella me retrucó una y otra vez por todas las paredes del baño, que el baño aquel era como una habitación. Claro, pero era un concepto errado, porque si vivías en extrema pobreza y esa mujer te hacía eso, era un concepto errado menospreciar el trabajo de una persona, porque yo creo que una persona que cuida a un anciano, una persona que cuida a un niño, que cambia un pañal, yo no creo que sea algo indigno. Lo que pasa es que la ignorancia de la gente, la ignorancia de la humanidad, creyendo que solamente vale la pena aquel que tiene un título universitario. Y yo no creo eso, yo parto de que todas las personas son importantes, todas las personas son necesarias, claro, y todas las personas en su trabajo, si lo aman y lo hacen bien, para mí son excelentes personas. Pero como era un ignorante, porque ya si maltrato a un niño para mí, ya es alguien que... ignorancia al 500%. Imagínate, una niña de 6 años, casi desnutrida, delgadita, eran 2 palitos las piernas. No tenía casi cabello, porque cuando el niño no está bien alimentado no le sale ni uña ni cabello. Sí, yo tengo un chiste con mis amigos de eso. Digo, a que de ahora en adelante empieza a crecer tus uñas. Me dicen, ¿por qué? Porque el que come bien, se baña bien y duerme bien, le brilla el pelo y le crecen las uñas. Eso es verdad. Bueno, esos escasos 6 años que yo tenía con aquella mujer que me odiaba y yo no sabía por qué, me sirvieron para ir a una universidad, para obtener un título universitario. Fue tu motivación, la desgracia fue tu motivación. Es bueno dejar claro a la gente que, porque hay gente que dice, bueno, es necesario pasar una desgracia para ser motivado. No es necesario. No es necesario. Lo que pasa es que niños en las drogas, hay tantos matrimonios destruidos, porque viene de esa estructura que tú viniste, que a lo mejor tú no lo aceptaste, pero que hay gente que queda marcada y cree que eso es normal y se le crea un hábito y terminan siendo un desastre de vida. Sí, por eso fui una mamá, como decía mi familia, demasiado protectora con mis hijos. No se lo dejaba a nadie, siempre andaba con ellos, nadie me los cuidaba porque fui objeto de intentos de violaciones. Muchísimas veces, unas veces salí corriendo, otras veces no pude correr, pero fui objeto de muchos intentos de violaciones, así como mi hermana. Pero, ¿qué pasó aquí? Siempre, ahora lo entiendo mejor, la mano de Dios siempre estuvo allí. Luego recibí y siempre lo tenía encima el maltrato de la mujer que me dio el ser. Llegué a pensar que ni me amaba. Todavía eso me duele y me marca. Bueno, a lo mejor suceden cosas que a veces también puede ser que la mujer que, bueno, yo conozco la mujer que te dio el ser porque eres mi madre, ¿verdad? Pero sé también que tuvo una vida bastante frustrante. Sí, bastante dura. Y a veces pasa lo que te dije, a lo mejor tú por esa situación dijiste, yo no voy a ser así, pero a lo mejor Dominga, que es tu madre, que no está con nosotros ya, ella no pudo dar ese break, no pudo decir yo me niego a esa situación, sino que al contrario, repitió la historia, porque es mi abuela, sé que repitió una historia que no tenía que repetir. Entonces, por eso yo parto de estos podcasts de que la gente debe aprender, debe reconocer, porque a veces juzgamos sin saber, y por eso nosotros no juzgamos a Dominga, porque sabemos que ella intentó lo más posible hacerlo bien, pero como no sabía qué era hacerlo bien, exacto, ¿cómo le podemos obligar a alguien que no sabe escribir? ¿Cómo le podemos obligar a alguien a leer que no sabe leer? No puede, imposible. Más bien tienen que hacer milagros. Sí, a medida que pasó el tiempo yo me fui dando cuenta y fui investigando, porque no entendía por qué ese rechazo, si tenía otros hermanos, si tenía otras hermanas, que era hijo de Juan Mora, mi papá, que vivían tranquilos, no los acosaban ni nada. Y es que mi mamá, a los 8 años que se muere su madre, esta tía abuela que digo yo, la puso a trabajar en un hogar y ella era quien cobraba. Y mi madre era la que
trabajaba en las haciendas, la que trabajaba con esos peones, quién sabe cuántas veces fue objeto de violación y ella no contó. Y era muy amargada, muy dura. Y cuando alguien me decía que me parecía a ella, yo quería salir de ahí y decir, no, me niego, yo no me puedo parecer a ella. No puedo ser dura como ella, no puedo hacer las cosas como ella. Y así transcurrió el tiempo. Gracias a esta tía abuela, yo me gradué de licenciada en comunicación social. Bueno, yo no diría gracias a ella, porque partimos de que De tú ese hiciste, estímulo. no, porque no es un estímulo. Un estímulo no es algo que nace de lo negativo, un estímulo es algo que nace de lo positivo. Podemos decir más bien, creo yo, ¿no? Y respeto tu posición, ¿no? Que Dios te estimuló en medio de la desgracia. Pues no podemos decir que una persona que maltrata a un niño está estimulándolo, porque yo no creo que yo para mi hijo, para que estudie en la universidad, tengo que decirle que es un mierda. Tengo que decirle más bien que es un buen muchacho, que el que estudia, y motivarlo con premios. No, es que al niño no hay que desmotivarlo nunca. Cuando fui educadora de niños de segundo grado, yo le decía delante de los otros compañeros, decía, qué dibujo tan lindo, mi amor, y le ponía buena nota y decía el que seguía, maestra, pero qué dibujo tan feo. Yo le decía, ¿cómo que está feo? Su capacidad para ese dibujo es el mejor dibujo que yo he visto en el día de hoy, porque yo quería no marcar el corazón de esos niños. Correcto. Porque además era su esfuerzo. Es lo correcto, él se esforzó al máximo, a lo mejor llega hasta ahí. Exacto. Entonces, yo lo que pienso ahora, a mis 64 años, casi nada, casi 58 años después de ese gran día, de ese capítulo tan terrible para mí, porque no tenía ni quien me ayudara, que Dios, de esa puerta que se abrió negativa para mi vida, la cerró y abrió una puerta positiva donde yo quería hacer grandes logros, donde yo quería ser diferente, yo quería ser una buena madre, yo quería ser una buena hermana, yo quería ser una buena maestra. Es más, siempre quise ser educadora porque me parecía que esa era la herramienta que yo podía utilizar para enseñar. Y siempre he sido educadora, pero no ha sido fácil. Satanás siempre me ha perseguido. Y dices que, bueno, en base a ese capítulo te graduaste en la universidad. ¿Qué estudió? Felicita, ¿cómo lo hizo? Si era tan pobre, porque poner de mantel en una mesa es increíble, ¿no? Poner de mantel me da risa porque es algo que es inimaginable, que la gente que a lo mejor vea el podcast va a decir, qué loco, eso no existe, eso es irreal. Sí, poner de mantel de una mesa papel periódico es como para poner las manos y marcarme toda la piel, pero es una imaginación bastante atrevida, ¿no? ¿Cómo llega de poner papel periódico a llegar a la universidad y tener un título universitario? No fue fácil, se oye bonito, no fue fácil. El periódico se mantuvo ahí, yo lo cambiaba cada cierto tiempo, o si se mojaba de una vez lo cambiaba porque pedía periódico a la persona que tenía manera de comprar el periódico. Nosotros no teníamos ni televisor, pues. Veíamos televisión en casa de una vecina a la hora que mi mamá iba a ver una novela y jugábamos a adivinar la propaganda. Y si hacíamos mucho ruido, pobrecito cuando llegáramos en casa. Y si yo era la participante número 1, yo pagaba todo el plato roto. Mi mamá en realidad no me pegó a mí por mi comportamiento, sino por defender a mis hermanos. Cuando tenía 17 años, había pasado muchas cosas en mi casa. Yo era quien defendía el indefendible a mi papá, porque mi papá verdaderamente era indefendible. Pero yo decía, somos 8 hermanos, 7 están con mi mamá. Alguien tiene que ser el abogado de mi padre. Alguien tendrá que echarle una mano. Alguien tendrá que tirarle la mano para que no caiga. Jugábamos béisbol. El único equipo que tenía papá era yo y éramos 8 contra 2. Y ganábamos porque mi papá era muy astuto. Y mis hermanos eran pequeños, los otros que respaldaban a mamá. Esa era la única diversión que yo tenía. Cuando tenía 17 años, mi mamá, un 31 de diciembre, yo siempre pasaba el año nuevo con mi mamá. Pero a las 12 de la noche me iba corriendo a casa de mi tía, donde yo pasaba el mayor tiempo de mis días, porque ahí la pasaba bien. ¿Tía por parte de mamá o por parte de padre? Vale. Aunque no, mi tía no me amaba mucho, pero yo me divertía con mis primas, que eran mayor que yo. Y yo iba allá a darle feliz año porque ahí estaba mi abuela paterna, que tampoco era muy bonita. Era mala como abuela. Nos metía unos pellizcones que nos dejaban morado, verde, de todos colores. Esa era mi abuela. Esa era la ternura de mi abuela, que gracias a Dios yo no soy esa abuela. Entonces yo me fui ese año, tenía yo 17 años,
Con 17 años, aún con 18, yo creía que si un muchacho me besaba en la boca, yo quedaba embarazada. Era demasiado ingenua, demasiado. Demasiado. Era demasiado ingenua. Y yo tenía 17 años y mi mamá... Un joven diría ahora de lo que te perdiste. Yo se lo dije a mi hermana, a la menor. No le hagas caso, mamá, porque te vas a perder de muchas cosas. Te vas a perder de muchas cosas. Mi mamá me regañó. Hay muchos labios por conocer. Ya yo estaba casada, mi mamá me regañó. Y bueno, me fui para la casa de mi abuela. Mi papá estaba borracho, no me fui con él porque me daba vergüenza, porque él era muy pasado borracho. Y yo corrí para no irme con él. Él se regresa a buscarme porque cree que me ha dejado, porque eso era una tradición, que yo me iba con él para que su mamá. Y le dice mi mamá le dijo, ella estaba en la esquina con unos machos, o sea, con unos hombres. Y de ahí la vieron irse. Era una historia mentirosa, no era cierto. Yo fui corriendo para que mi papá no hiciera un espectáculo junto a mí, mientras el trayecto que yo iba para que mi tía. Y cuando llego a que mi tía me encuentro que la hija de mi prima está muy grave. La llevamos al hospital Coromoto, un hospital muy conocido en Maracaibo, Venezuela, y allí estuvimos hasta las 3 de la mañana. Mi papá se aparece subimos hasta las 4, mi papá se aparece como a las 3, ya con la borrachera un poco pasada. Y dice, ¿dónde estabas tú? Y me retruca contra la pared. Yo le dije, con Sora, con la niña, que en aquel tiempo que yo no era cristiana, fui su madrina de bautizo. Con mi ahijada, le dije yo. Entonces, porque tu madre, y me echa el cuento ahí, y yo empecé a llorar. Bueno, nos fuimos para la casa, mi mamá me dijo delante de mi papá ese día, el día siguiente, o sea, el 1 de enero de ese año, en esta casa hay que tomar una decisión. O te quedas tú, o se va tu padre. Yo dije, me voy yo. Y me fui. Tenía 17 años. Me tuve que ir de esa casa, pensando qué iba a hacer, dónde iba a vivir. Me le apareció a mi tía y me dijo, aquí no puedes estar. Bueno, yo pensaría hoy en día cualquier cosa es mejor que en mi casa, mi propia casa me echen. Porque donde no me quieren es mejor no estar. Sí, pero yo no tenía dónde ir. Mi tía me dijo así, me dijo mi prima, Cecilia se llama ella. Mamá, ¿qué pasa? Ella se queda aquí. Dominga está loca. Ella se va a quedar aquí. Sí, tiene que estar muy loca. Alguien que puede botar un hijo en su casa tiene que estar muy Y loca. me quedé, no, porque aunque yo le hubiese dicho que yo me quedaba, ella tenía que decir, no, se va tu padre y te quedas tú. Pero ella dejó a papá, pero después lo votó, obviamente. Y yo me fui a que mi tía. Allí pasé días horribles también, porque mi tía tampoco era buena gente. Yo era la primera que me tenía que levantar y la última que me acostaba. Era la que hacía todo y nunca hacía nada. Era la que tenía 3 trapitos. Y lo siento si mi prima hoy ve en esta época. Me cogían las cosas, me robaba la ropa. Y cuando yo iba para que mi familia en Trujillo, se la veía a mi prima, que eran más pobres que yo. Por eso yo nunca se la quité. Y yo decía, Dios mío, ese es mi pantalón verde, tanto que me gustaba. Y le decía, Ramona, ¿y ese pantalón? Ese me lo trajo mi tía Mariana. Jenny, ¿y esa blusa? Esa me la trajo mi tía Mariana. Era mi ropa. Era mi cosa. Pero yo callaba. Hasta que un día pude salir de esa casa. A pasar más trabajo, pero no era mi familia. No duele nada cuando no es la familia. Porque, ok, ese es un extraño, ¿qué importa? Este no me quiere. Pero sí, cuando es la familia sí, por eso es que lloro. Pero a la vez también, yo ya la perdoné. Porque, ¿qué hace un cristiano si no perdona? No está haciendo nada. Pero contarlo es un poco triste. Y contárselo a mi hijo, que hay muchas cosas que no sabes, es más triste aún. ¿Por qué? Porque saber que mi propia familia, por ejemplo, mi tía, cuando mi papá llegaba, hacía un pollo. Me daba los muslos y la pechuga, que de paso no me gusta la pechuga. Pero cuando mi papá no estaba, me tocaba el cuellito, la alita y las costillas. Esa era mi presa. Porque es que a veces la gente, eso es bueno, importante resaltar, ¿no? La gente no es genuina. Es decir, cuando está la persona que le interesa, quiere mostrar una cara. Pero cuando no está, muestra su verdadera realidad. Y Dios desagrada eso. Y es importante saber que es mejor no mentir.
es mejor sacar la mala cara desde el primer momento para poder ser una persona liberada algún día, porque está feo eso, ¿no? Como también está feo, dijiste algo muy importante que me gustaría resaltar para que la gente no lo cometiera, que ve esta época, es que a veces las madres quieren castigar a sus maridos, castigando a los hijos porque son los hijos de ellos, pero no estás castigando a tu marido, estás castigando a tu hijo, estás castigando a un niño que necesita ser educado con amor, que no entiende que a lo mejor tu marido lo hizo mal. Un niño no entiende, un niño papá lo puede hacer mal y sigue siendo Superman, o sea, mal en el sentido con su mamá. Es decir, pudo haber estado con otra pareja, pudo haber engañado a su mamá, y yo respeto eso, que la pudo haber engañado, y tiene razón la mujer en molestar. Pero utilizar al niño hace daño, porque tú nos estás diciendo que tu mamá te rechazó, entonces te hizo daño este rechazo, porque no pensaste mi mamá está castigando a mi papá, pensaste mi mamá no me ama. No me ama. Entonces es bueno resaltar eso, ¿no? Para que las mujeres no cometan, ni los hombres cometan esa estupidez. No, ahora, como no estás conmigo, no te voy a dejar ver al niño. Así se ponen los hombres también. Y creo que eso está fuera de orden, aunque yo rechazo el divorcio, rechazo más el maltrato a los niños que el divorcio. El divorcio también golpea a los niños. Correctamente. Porque, por ejemplo, la gente celebra equivocadamente los 15 años de la niña. Que eso no es una celebración inteligente tampoco, porque si nos vamos a la historia de los 15 años, le está diciendo la alta sociedad en ese entonces presentaba a sus hijas para que buscara un marido. ¿Y qué eran los maridos? Tenían que dar dotes. ¿Qué son dotes? Tenían que dar dinero por esa mujer. Entonces era un acuerdo prenupcial los 15 años. Entonces, bueno, si usted quiere presentar a su hija en bandeja de plata, hágalo, pero yo no, y Dios tampoco está de acuerdo. Claro, pero en aquel entonces, Jesús, yo participaba, quería que me celebraran los 15 años, pero sabía que éramos muy pobres. Y no me importó. Pero mi madre ni siquiera me felicitó ese día. Porque no estaba sanada, hay cosas que el año son siguiente, perdona que te interrumpa, el año siguiente mi hermana, que solo le lleva un año, le hicieron una fiesta donde yo era la dama, donde yo bailaba en ese bal. Y en medio de la preparación del cumpleaños, de que si la tarjeta, que los invitados, que tal, es que se dan cuenta que yo tengo 15 y deciden meterme en la tarjeta. Yo me opuse. Le dije, no cumplo 15, cumplo 16. Como cumplimos el mismo mes, pero no importa para que te den regalo, no quiero regalo, no quiero nada. Cuando yo cumplí 15, nadie me tomó en cuenta. Un chico en la calle que me conocía me dijo, ¿estás de cumpleaños? Le dije, sí. Y me tiró una concha de cambur que se estaba comiendo. O aquí, banano. Me lo tiró así para que me rebalara. Yo lo miré y seguí caminando. Y lloré, por supuesto, no delante de él. Pero ¿qué te quiero decir? Que la gente se vuelve loca por celebrar los 15 años de la hija. Y eso que tú dijiste es cierto. Pero yo, claro, como me crié en aquella época, en esa ignorancia. Por ignorancia. Creía eso. A mi hermana le hicieron sus 15 años. Mira lo que pasó. Ensayamos y ensayamos y ensayamos. El día de la fiesta no había pasado ni una hora cuando unos jóvenes delincuentes comenzaron a darse golpes y a hacer cosas y se acabó la fiesta. Porque todo mal acto tiene una consecuencia, lo que el ser humano no quiere entender. No era mi culpa. Todo mal acto no tiene una consecuencia. Entonces tus padres habían partido de elogiar a un grupo y a otro no, y eso está mal, eso es negativo, entonces eso trae una consecuencia negativa. Ahora, mi pregunta es, viviendo todo eso, ¿no? ¿Cómo llega a ser lo que eres ahora? ¿Cómo dice Felicita, me gradué, tuve una familia? ¿Y cómo le da la iniciativa de creer en Dios? Porque de antemano te lo digo y respeto a las personas que piensan eso, que cuando pasan por esa situación dicen Dios no existe. Dios no existe, obviamente. Y a veces lo juzgamos, ¿no? Y decimos, no, ¿cómo va a decir que Dios no existe? Pero es que no sabéis lo que la persona vivió, ¿no? Y hoy partía con un amigo y decía lo siguiente, que el mismo detonante que nos lleva a hacer cosas malas es el mismo detonante que nos lleva a conocer a Cristo, que se llama la amistad. Amén. Porque ¿qué es lo que te lleva a una discoteca? Un amigo. Sí. ¿Qué es lo que te lleva a consumir droga? Un amigo que te ve en un problema y te dice, si te tomáis esto se te olvidan los problemas. ¿Qué es lo que te lleva a ser alcohólico? Un amigo. Por eso es que llamamos este podcast Entre Amigos, porque queremos ser el amigo que diga, que tú nos digas hoy, Félix, ¿cómo hiciste de ese desastre? Disculpa que diga que se llame desastre,
¿verdad? Disculpa también que esté una persona un poquito frívola, pareciera que soy frívolo, no lo soy, sino que quiero que la gente capte, no quiero que la gente vea mis sentimientos, sino el tuyo. Quiero que la gente entienda lo valioso que es Cristo y lo que Cristo puede hacer con un alma golpeada, quebrada y destruida. Bueno, a pesar de que mi madre tenía ese rechazo hacia mí, yo siempre desde niña asistía a la iglesia más cercana que tenía, era una católica. Iba a los ensayos de danza, iba a los ensayos de canto, iba a los ensayos de todo, pero nunca participaba. Primeramente porque me avergonzaba. Y segundo, no tenía para comprar esos trajes que había que usar. Entonces no le iba a llegar a mi mamá, voy a cantar y necesito tenerme un vestido. Porque te dice que no. Porque me va a decir que no. No hay vestido. Me iba a decir que no. Entonces, siempre yo busqué a Dios, siempre. Pero al principio lo busqué en el lugar equivocado. Siempre busqué a Dios. Porque recuerdo que un día, tú hablas de discoteca, había un cumpleaños de un jovencito de mi edad. Y la mamá, que era amiga de la casa, le dijo a mamá que me dejara ir. Que lo que iban a ir eran ella, su hermana, sus hijos. Y ahí lo que iba a ver era refresco para los jóvenes y a los mayores era que le iba a dar bebida. O sea, iban a comprar en la discoteca. Yo no tenía ropa. Mi mamá le dijo que yo no tenía que ponerme. Era verdad. Pero yo tenía un hermano mayor que trabajaba en otro estado. Y yo lo llamé y le escribí una carta, le escribí una carta y le dije, hermano, es que me da risa la carta, pero le escribí, hermano, yo no te escribo para pedirte, pero necesito unos zapatos, un vestido, no sé qué, no sé qué. Y le empecé a pero pedir. Para pedirte no era. Sí. Y siempre, toda la vida, me han hecho broma por eso. Él me envió el dinero. Era más fácil mandarme a hacer un vestido que comprármelo hecho. Me acuerdo que la tela era de jersey, una tela muy barata que había en la época, y muselina. Me compré una sandalia, me compré todo. Me alcanzó hasta para la ropa interior. Y me vestí. Cuando llegaron a buscarme, mi mamá salió primero. Estoy pensando que va a saludar a Cándida, que era la señora. Y le digo, yo estoy en la puerta del cuarto para salir ya listecita, con mi carterita. Y ella dice, ella no va, porque como te dije, no tiene ropa. No tiene nada que ponerse. Ella no va a dar lástima en esa discoteca. Y yo vestida, estrenando todo. ¿Para qué iba a discutir con mi madre? ¿Para qué iba a salir? Pues luego que se fuera la gente, yo sabía lo que me esperaba. Me acosté en aquella cama de colchón goma espuma a llorar, a mojarla. Y amanecí ahí vestida con la ropita. Más nunca fui para una fiesta. Más nunca hice planes, porque ella no me iba a avergonzar más. Entonces, es un resumen porque hay muchas cosas y yo no vine aquí a hablar mal de mi madre, vine a hablar mal de lo que Satanás me hizo. De cómo Satanás quiso arruinar mi vida y cómo hoy yo he aprendido que Él está bajo mis pies, está pisoteado. Que a veces me dicen, pero tú solo hablas de Cristo y de quién más voy a hablar si es el único que me rescató, el único que me tendió la mano. ¿Cómo hice para la universidad? Nunca tenía dinero. Yo me iba en el bus de la universidad que no pagaba nada desde las 6 de la mañana y me regresaba a las 10 de la noche sin comer nada en todo el día. Recuerdo que una vez no aguantaba el hambre y había un compañero gordito que era muy cómico bailando y me dice, yo le digo, yo sé, le brindamos una hamburguesa, porque otro me había dicho que le dijera. Yo te la brindo si bailáis conmigo. Ah, no, eso no es problema. Y bailé con él. Parecía el 1 y el 0. Parecíamos un 10 bailando. Él me brindó la hamburguesa. ¿Qué pasa? Que yo tuve que trabajar en la universidad haciendo trabajo a los compañeros. Haciéndole los trabajos que la materia mandaban a hacer, yo se los hacía. Ellos me pagaban y así yo me pagaba la universidad. Una vez no tenía cliente, porque yo le hacía eso a los clientes eran estudiantes que estaban más arriba. Entonces me hacía falta 50 bolívares, que no era nada en aquella época, pero para mí era demasiado dinero, para pagar la inscripción de ese semestre. Y mi hermano José Gregorio me lo encontré y me los dio. Siempre le estuve agradecida. Me inscribí ese semestre. Los siguientes semestres entonces me hice propaganda en toda la universidad. Tanta propaganda me dice que la profesora de cine me perseguía para que no entregara los trabajos. Y yo hacía como todo, como los detectives. Me escondía, me disfrazaba y yo entregaba los trabajos y me daban el dinero. Así yo me gradué. Y me gradué en audiovisual, que es una carrera más costosa en la universidad, en comunicación social. Porque podía estudiar impreso, que eran hojas, y no tenía que gastarla, la universidad las daba. Pero yo quería audiovisual, yo quería estudiar radio, yo quería estudiar televisión, yo quería hacer cine. Pero cuando me robaron mi producción de cine, mi primera producción de cine,
dije, esto es una basura. Por eso me da risa, porque un amigo me escribió viendo los podcasts, bueno, ya estamos en el tercero, viendo el primer podcast, me dice, Jesús, ¿y cómo tenéis ese desenvolvimiento? Parecés un periodista. Y yo le dije, no, lo que pasa es que yo nací en la casa de un periodista. Entonces, aunque yo no sé por qué se me ocurrió la brillante idea de ser matemático, pero tenía que haber sido era periodista, porque era lo que escuché, nací, viví todos los días. Claro, entonces estudié audiovisual, me encantaba audiovisual, hice mucho tiempo radio y luego que me convertí hice radio para Cristo. Un punto ahí muy interesante, ¿cómo se convirtió Felicita? Bueno, ¿Cómo conoció a Jesús Felicita? cuando es una historia triste por desobediente, porque cuando yo entré a la universidad me conseguí un chico, muy guapo por cierto, y me dice, toma, me da un tratado de Jesucristo, me da un tratado de la Biblia. Cuando entré a estudios generales, duré 5 años en la carrera y nunca abrí ese tratado. Me sentí mal cuando yo descubrí que él me había ese tratado. Cuando yo me fui a graduar, que ya tenía 23 años, para cumplir 24, me gradué por secretaría porque no tenía dinero para comprarme la ropa para ir a ese gran acto académico que quería hacerlo. Pero mi madre sí quería ir, mi padre también quería ir. Y yo no iba a llevar a mi madre. Porque para mí, yo tenía todavía ese rencor. No se lo merecía. Claro, no sembró para recoger eso. Sí, pero luego yo la perdoné porque eso es lo que me enseñó Dios. Y mi padre, yo decía, Dios me hace se emborracha en plena fiesta y me hace el ridículo. No, mejor que no vaya ninguno de los dos. Me graduó por secretaría, además no tengo dinero. Había que pagar un paquete, más la ropa de mi papá. Y yo trabajaba en una papelería, que gloria a Dios por ello, que me pagaban bien y me daban permiso para asistir a clase en el día. Yo estudiaba de noche y de día. Y me voy por secretaría. Sorpresa para mí. El día que fui para la secretaría, ahí estaba ese joven. Era un joven cristiano que no me predicó, me dio solo un tratado. Pero a lo mejor oró por mí siempre. Cuando yo estoy allá me dice, hola, Felicita. Yo digo, ay, Dios mío, este otra vez. Oh. Esa fue mi impresión. Ay, Dios mío, este otra vez. Y me dice, ¿vas a salir con alguien a celebrar? Yo no fui con nadie, no tenía nadie que me acompañara. Fui sola. Yo dije, bueno, pero si yo me luché todo sola, tengo que estar sola. Nadie merece que pase conmigo esta gran alegría de ser un profesional en esta nación. Y me dice, te invito a una fuente de soda. Yo dije, ya me quiere emborrachar. Como eso era lo que había aprendido en toda la historia de mi corta vida. Me invita, nos vamos a una fuente de soda que yo escogí. Por si acaso, ¿no? Yo la había escogido. Y dice, ¿qué quiere? Yo le digo, un jugo de naranja. Le dice al mesonero, 2 jugos de naranja. Y yo me asombro. Ya no era porque era jugo. Yo me asombro y digo, ¿tú no bebes? Dice, no, yo no bebo. Y me dijo, yo soy creyente, pero yo no sabía que era creyente. Él no me dijo, yo soy cristiano, yo soy creyente. Ahí nos despedimos y nunca más nos vimos. Nunca más nos vimos. Ya yo estaba casada, te tenía a ti, a tu hermano Argenis, a José, se me inundó la casa del Soler, también tenía a Manuel, ya lo tenía a los 4. Y cuando estoy sacando todos mis libros, sale volando entre el agua el tratado. Aquel tratado que me había dado aquel muchacho cuando entré a la universidad y cuando me gradué. Me dijo que él era creyente, pero no me dijo nada, no me habló de Dios. Pero yo te aseguro que sí oró por mí. Porque antes de yo casarme, antes de estar en el Soler, que ahí fue donde yo decidí ser creyente, yo estaba aquí mi tía y llegaba un señor. Un señor para mí, porque yo era muy joven, tenía 35 años. Su error fue que iba solo. Él me leía la Biblia, era cristiano. Él me leía la Biblia y me la explicaba. Cuando ya él tenía un mes yendo, que ya iba para el 2.º mes, mi tía me dijo, ese hombre está enamorado de ti. O lo corres o lo corro yo. Yo dije, tía, no me va a hacer pasar una vergüenza. Yo le voy a decir al Señor que no venga más. ¿Y cómo le digo? Si a mí me gustaba lo que él me estaba contando, esa historia. Y le dije, mire, yo le agradezco que no venga más. ¿Pero por qué? Ay, porque a mí no me interesa lo que usted dice. Me aburro. Era mentira. Pero yo no quería que el Señor pasara la vergüenza de que mi tía lo insultara, que lo llamara como ella decía, que él era un sádico, porque yo era una muchachita y él era un hombre viejo y me estaba seduciendo. Nunca me dijo nada que no fuera de la palabra. Nunca me dijo nada que no fuera de Dios. Nunca hizo nada que no fuera a orar.
y yo tuve que decirle que se fuera. Yo después que él se fue lloré mucho, pero ahí quedó. Luego siempre me fui encontrando personas que me hablaban de Dios, como ese muchacho que no me habló de Dios, me dio ese tratado. Muchas personas me hablaban en la calle de Dios, muchos testigos de Jehová, pero no me emocionaban porque no lo veía bien. Hasta que cuando me mudé al Soler, ya tenía 12 años separado de mi esposo, porque esa fue otra película de terror, mi matrimonio. Mi matrimonio fue horrible, fue triste. Tuve 4 hijos preciosos, pero fue triste mi matrimonio. Era abandono, engaño, muchas cosas que gracias a Dios, ya Dios cambió a mi esposo y todavía sigo con él. Pero tuvimos 13 largos años separados. Y en esos 13 largos años, Dios me preparó. Nunca me rendí. Ni me rendí cuando tenía 6 años, ni me rendí cuando tenía 13, el primer intento de violación, ni me rendí cuando tenía 17, ni me rendí cuando tenía 23, ni cuando me tuve que separar de él, tampoco estaba rendida. Me querían quitar a mi hijo menor. Bueno, menor no, mi tercer hijo. Todavía Manuel no había nacido. Me querían quitar a José, la familia de mi esposo. Luché como 3 horas con ellos, físicamente no pude. Eso quedé como una loca, así toda espelucada, toda llena de golpes. Yo también les di, no lo voy a negar. No tenía a Cristo, no sabía cómo actuar. Luego fui a la policía y me dijeron que le diera, que me lo entregara. Así, ¿qué iban a hacer? No me lo entregaron. Gracias a un amigo mío que ya no está en esta tierra, pero que gracias a Dios recibió a Cristo. Él le dijo a su esposa, entrégale al niño que ese es su hijo y ella ha sido siempre una buena madre. No tienen por qué retenerle al hijo, que era José. Me lo entregaron y me fui. Me separé por 13 largos años de mi esposo. Nunca tenía dinero, nunca había nada en la casa. Con el dinero que me dieron en mi trabajo, porque me despidieron de mi trabajo después de 10 años de carrera administrativa. El dinero que me dieron, compré un taxi, hice algunas cosas en la casa. Y vivía del taxi. Pero un día me tocó taxiar yo misma. Ir a la calle a taxiar porque no había dinero para comer. Y fui y taxié. Y me gané mi dinero. Y llevé comida a la casa. También en ese claro, para hacer un paréntesis aquí, porque como ahora vivimos en Europa, la gente puede decir, no, pero ¿qué importa que una mujer que en taxi? Lo que pasa es que la inseguridad del país de origen, de en donde eres tú, ser taxista es una aventura. Es peligroso. Es peligroso. Es decir, los taxistas no están seguros, no como un taxi aquí de Europa, que los taxistas no se escuchan historias de que mataron al taxista, de que lo dejaron tirado en un escampado. En cambio, en Venezuela todavía al día de hoy se escucha, bueno, hoy en día peor, diría yo, que los taxis salen a la calle y tienen que pedirle a Dios 3 milagros y 4 resurrecciones para que su vida esté tranquila y estén en paz. Ahora sí podemos continuar, pues la gente va a decir, ¿pero qué tiene de malo ser taxista? No, no tiene nada de malo. Es que en Venezuela ser taxista, tanto para un hombre como para una mujer, no es fácil. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero ese día yo le dije a Dios, necesito solo 30 bolívares. Yo necesito traer 30 bolívares para la casa, para los pasajes, para darle a uno de ustedes que tenía que darle para la universidad y para comer. Desde que me monté, eso era sub y baja a los clientes, sub y baja a los clientes, y yo sumando. Cuando llegué a 30 bolívares, no hubo más pasajeros. Es como que si Dios me hubiese dicho, ya yo era creyente. Dios me dijo, hasta aquí, ya, felicita, ya te di lo que quería. Vete para tu casa. Y yo quería seguir. No lo hice más. Me regresé a mi casa. Hice lo que tenía que hacer con el dinero. Y Dios me siguió proveyendo. Pero un día yo estaba lavando en mi casa, alquilé una lavadora. Pero yo alquilaba la lavadora en la noche, la aprovechaba toda la noche y el día siguiente, porque duraba varios días sin lavar. Y había un joven que ya partió con el Señor, Junior Montiel, que hacía un pequeño grupo multiplicador en la casa de una vecina. Y me invitaba, y su novia, después su esposa Francis también. Y yo le decía, es que después voy. Y los mandaba a ustedes, mandaba a mis hijos. Y yo no iba. Pero ese día, yo ponía mi lavadora afuera y yo, así en un terreno inmenso, grande, oscuro. Y a él se le ocurre la brillante idea, pero eso fue Dios. Él puso 2 cornetas
el micrófono y nomás que tenía en el frente una sola persona, que era 2 personas, la dueña de la casa y su novia. Y yo lo miro y digo, qué ridículo. Eso estaba a 2 casas de mi casa. Qué ridículo es este hombre. Tiene 2 personas y pone un micrófono y 2 cornetas. No, era el plan de Dios. Era para que yo escuchara la palabra, porque a partir de ese día, más nunca yo lavé los miércoles, era el día miércoles. Y yo me senté en una piedra que tenía ahí de asiento para descansar mientras la lavadora batía, a llorar y a llorar y a llorar. Porque yo no sé qué decía Junior Montiel, pero era Dios que me estaba hablando a mi corazón. Tuviste un encuentro personal con Jesucristo. En ese día, ese miércoles, él ni se enteró. Pero el siguiente miércoles ya yo estaba ahí de primera. Y después él me enseñó y yo empecé a predicar allí mismo en el grupo multiplicador. Y yo decido bautizarme y él quiere que ustedes se bauticen, que mis hijos se bauticen. Yo le dije, eso sí que no, Junior. Yo me bautizo porque yo tomo la decisión. Claro. Pero ellos que la tomen cuando ellos quieren, porque esto no puede ser obligado. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Y como le hicieron a ustedes, a mí no me hicieron examen, a mí no me dieron clase de edificación, porque él dio testimonio de mí ante el pastor. Él dijo, ella predica, ella conoce la palabra, ella sabe muchas cosas, así que ella está preparada. Él simplemente me entrevistó y me dijo, sí, hermana, puede bajar a las aguas. Entonces podemos decir que ahí empieza tu historia con Cristo. Ahora te hago una pregunta, porque hay gente que se complica. Dijiste que tuviste 13 años separados y dijiste que tienes 4 hijos, de los cuales yo sé que somos 4 varones, ¿no? Porque yo soy uno de ellos. Ahora, porque hay gente que dice 4 varones, o sea, es un problemón, que los varones son difíciles, ¿no? A mí me parece que no, porque yo soy varón, ¿no? Pero a lo mejor y es verdad, ¿no? ¿Y cómo hizo Felicita durante 13 años para tener 4 varones? ¿Y qué nos puedes hablar de eso? De que ya Felicita es cristiana, ya está con Cristo, pero tiene 4 varones que tiene que convencerles que existe Cristo, porque es complicado. O sea, decirle a los 4 varones que no vayan a fiesta, decir a los 4 varones que no hay alcohol, que no hay mujeres, que no hay lo que el mundo le está ofreciendo, que les gusta a los jóvenes hacer. Bueno, quiero decirte que debido a todo lo que me ocurrió como mujer, como niña, yo en mi ignorancia de ese Dios que sí me conocía a mí, pero yo a él no, le pedía que no me diera niñas, porque yo no quería que mis hijas pasaran la historia, aunque yo no iba a ser esa mamá, pero podían tener un esposo que las maltratara. Yo no quería. Y yo le pedí a Dios que yo quería tener hijos varones, que yo quería tener varones, que yo quería tener varones, y siempre guardé en silencio cada vez que iba a tener el bebé un interior. Podemos resaltar algo muy importante. Eso que te sucedió te creó un tabú. Sí, claro. Que no es real, porque los varones también sufren peligro, ¿no? Entonces, te creó un tabú. Por eso es importante que no, por eso yo resalté que no fue un acontecimiento bueno, sino que de lo malo sacaste lo bueno, pero no que no fue un instrumento esa persona. No, Dios utilizó lo malo de aquella mujer que era instrumento de Satanás para hacerme buena, pues para que yo pudiera dar este testimonio hoy. Otra cosa que te pregunto, ¿cómo tú le dirías a una madre o un padre que está viendo nuestro podcast, dice, bueno, yo también tengo 4 varones, ¿cómo hago para que esos 4 varones, que yo te puedo decir de antemano mi persona, no creía en Dios de ninguna manera, yo era ateo? A mí no me gustaba ni para la iglesia católica. Cuando me llevaste me burlaba del sacerdote, porque me parecía ser imbécil creer en Dios, a hoy en día ser pastor. Entonces, ¿cómo le diría a esos padres? Hagan esto si se puede. Bueno, en primer lugar, testimonio. No puede ser que una mamá fume y le diga al hijo que no fume si tiene el cigarro en la mano. No puede decir un papá, tú no puedes beber cuando el papá bebe. Entonces yo tenía que dar testimonio de que era una mujer de Dios. De que yo prometí cuando tenía 6 años que iba a ser una mujer de un solo hombre. Y lo fui. ¿Qué cree el mundo? ¿De que yo era fea y nadie me cortejó? Sí. Y cuando una mujer, le digo a todos, cuando una mujer está sola, la persiguen los hombres, pero para comer de ella. Pero no para darle a sus hijos, no para cuidar de sus hijos, ni para darle un consejo a sus hijos, sino para comer de ella, servirse de ella y luego seguir caminando. Porque el hombre casado siempre vuelve con su esposa. Yo sé eso. Ningún amante crea que se va a quedar con ese hombre. Ese hombre no le pertenece. Ese hombre es de su esposa.
y no sigan viendo telenovelas porque son de mal ejemplo. La sirvienta se queda con el dueño de la casa. Y el buena, amante. Y la mala es la esposa. Y la mala es la esposa. Eso está fuera de orden. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué hice yo? Eso es lo que el diablo quiere que hagamos. Sí, di testimonio de mi vida y enseñé a mis hijos a ser diferentes. Enseñé a mis hijos, los chacines beben, son mujeriegos, hacen esto, dicen esta palabrota, y empecé a apartarme, tanto de la familia paterna como de mi familia materna, porque no eran ejemplos para mis hijos. Vale, ahora te hago una pregunta. Va en base al testimonio, me parece bien porque yo viví ese testimonio. Coméntale a los demás, a mí no, yo lo sé ya, son mis hermanos, ¿qué son tus hijos hoy en día debido a ese testimonio y a eso que tú decidiste apartar a tus hijos de esas cosas? Instruirlos, como dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño y cuando sea mayor no se apartará. Tomando en cuenta que ya los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube saben que yo soy el Pastor Jesús. Obviemos al Pastor Jesús y hablemos de los otros 3 hijos que tiene Felicita, porque el Pastor Jesús lo están viendo en la cámara. Bueno, no es una tarea fácil. Para mí, hembras o varones es difícil, porque mis hermanas tienen niñas y son más tremendas que mis 4 niños, que ya no son niños, son hombres. Correcto. ¿Qué te quiero decir? Que se trata de la educación, de la formación, de cómo lo lleves, de cómo tú lo reprendas. No es matarlo a golpes, no es decirle mentira, porque si yo digo mentira te enseño a mentir. Correctamente. Y yo he detestado toda mi vida la mentira. Una cosa muy importante es decir siempre la verdad. Y algo que yo utilicé y me favoreció cuando Dios me dijo, no audiblemente una voz me dijo, Felicita, vuelve con Argeni, sino que Él me cercó todas las puertas para que yo nunca me separara de Él, para que yo no me divorciara de Él. Sí, porque a veces la gente no hace cosas porque cree que Dios solamente le va a hablar así, oye Jesús, no, porque es que Dios lo muestra a través de su escritura. Claro. Dios te muestra que el matrimonio es para toda la vida, que hay que luchar. Dice, si tu mujer te dejare, ve tras ella, lucha por tu matrimonio, no, sé fuerte. Es que no es fácil. No le podemos decir a la gente, porque usted no sabe, pero tampoco tú sabes. No es fácil, pero sí se puede, no es imposible. Es que Jesús, lo más importante es que una pareja cuando tiene conflicto, no puede decirle a los hijos el conflicto que hay. Por ejemplo. No, porque no es su problema. No es. Tienen que entender eso los padres, que no es problema de los hijos, la situación de los padres, ni económica, ni sentimental, ni emocional, nada, ningún problema de los adultos tiene que ver con los niños. No, porque el estar yo enojada con tu papá era mi problema. Yo no tenía que decirte todas las cosas que él hizo. Por supuesto que no. Ya de adulto te enteraste porque su familia contaba. Y porque a veces de esos cuentos yo participaba. Porque somos hombres y aprendemos y entendemos las cosas. Como somos adultos, entendemos las cosas de adultos, ¿no? Pero como no me chocó de niño, no soy marcado negativamente. Bueno, cuando tu papá vuelve a casa, hasta el perro lo recibió con alegría, que era un perro que mordía a todo el mundo y no lo conocía. Y yo agarré ese perro con una correa y le dije, mire, sinvergüenza, perro. No, porque ahí ahora queda, me da risa eso, pero es algo bíblico, porque ahí pasa lo que pasó con el hijo pródigo. El padre siempre estuvo esperando que el hijo volviera. Entonces, al no sembrar rencor, ira, contienda, división en nuestros corazones como hijo, sino sembrar siempre respeto y amor hacia papá, aunque papá por un tiempo fue cegado por el diablo siendo irresponsable con sus hijos, ¿verdad? Eso hizo, y esto lo dejo claro para que la gente lo haga, claro, hizo que los hijos siempre esperaran a papá volver a casa. Porque es que yo nunca hablé mal de tu padre. Tú eres testigo de eso, tu hermano también. Nunca hice eso. Y eso logró la transición de que mi padre sirva a Cristo, pero eso es otro testimonio que no viene al caso ahora, fuera más fácil. Ahora, como para cerrar el podcast, y yo quiero resaltar algo muy importante de cómo tu niñez fue marcada y cómo quisiste cambiar eso para que la niñez de tus hijos no fuera marcada. Ahora, como dijiste que empezaste a educar y dar testimonio, dime, ¿a qué se dedican tus hijos hoy? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Para que la gente, ¿dónde están? Para que la gente vea que sí se puede cambiar la historia. Gente que haya vivido tu historia y esté viendo este podcast, diga, me niego yo también. Yo voy a cambiar la historia. De ahora en adelante, yo y mi familia vamos a ser la nueva generación de mi apellido.
Nosotros somos la nueva generación de los Chacín y de los Mora. Por eso es que algunos Moras se han convertido y algunos Chacines. Lo importante es resistir, como dice Santiago, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque no fue fácil crear 4 varones sola, es verdad. No me fue fácil. Muchas veces lloré y no me viste llorar. Muchas veces no dormía y creíste que dormí toda la noche, porque me faltaba dinero, por X o Z circunstancias. Pero sobreviví, porque yo quería hacer de ustedes unos buenos hombres. Y de hecho todos están en la iglesia. Todos le sirven a Dios. Aún Argenis, que no está aquí, yo sé que está en el lugar celestial, esperando el momento del juicio final para venir en una nube con nuestro Señor a buscar a su pueblo. Él va a estar allí con ellos. Y esa es la esperanza que tengo, que lo voy a ver nuevamente, ¿verdad? El prevístero del reino de los cielos, tu pastor, José Prevístero, Emanuel toca todos los instrumentos y eso ha sido nato, Dios se lo entregó a él, todos predicamos, tu padre se convirtió al Señor, se aparecía en la iglesia donde yo estaba, me perseguía borracho y me dijo un día el pastor, no se preocupe hermana, que ese es de Cristo, y yo torcí la boca y le dije, usted lo que está loco. Porque yo no quería del Señor tampoco. Cristo que vive en la esquina. yo no quería, en verdad yo no quería volver con él porque me fue muy duro perdonarlo, pero gracias a Dios lo pude perdonar. Porque si no tampoco no pudiera disfrutar. Entonces podemos decir a las personas, a los padres que nos ven, que es importante dar testimonio a los hijos, porque más que una correa, más que un castigo, tu ejemplo es el secreto para que tus hijos sean un éxito. Y sembrar la palabra de Dios hará que tus hijos sean hombres y mujeres de Dios. Ahora, resalto algo que yo conozco, pero la gente no conoce. Tú dices que Argenis no está, ¿verdad? Porque Argenis falleció. Ahora, yo siempre he dicho algo. Existe una palabra cuando uno queda sin esposo, sin esposa, uno es viudo. Cuando uno queda sin padre es huérfano, ¿verdad? Pero cuando uno queda sin hijo, no existe una palabra. Yo no la conozco todavía. Si alguien la conoce y está viendo este podcast, lo puede escribir en los comentarios. Pero no es lo que uno esté acostumbrado, ¿no? ¿Cómo tú le puedes decir a alguien, de antemano digo yo porque es mi hermano mayor, que era un hombre que servía a Cristo, que no consumía alcohol, que no consumió droga, marido de una sola mujer, porque casado con su esposa y siempre con su esposa, predicaba, era salmista, entonces fallece? ¿Cómo tú como madre sigues amando a Dios? Bueno, no te voy a decir que no fue fácil, con Dios todo es fácil, pero aunque te duela, Él está allí abrazándote, Él está allí cargándote entre sus brazos. Pude ver su misericordia. A mí me dio cáncer cuando Emanuel tenía 12 años. Solamente Emanuel sabía y estuve 8 días llorando. Tenía cáncer grado 4. Un cáncer fuerte. Cualquier médico que sepa sabe que es un cáncer lo que ya significa. Está. Lo que significa. Y yo lloré después de saber el diagnóstico 8 días, perdón. El día 8 yo era la intercesora de la iglesia donde tú dirías en Venezuela. Yo no fui a esa intercesión, no quería saber nada de la intercesión ese día. Pero estaba acostada en la cama y dije, bueno, pero ¿qué pasa? Yo nunca me he rendido. ¿Por qué Satanás me va a someter a estar en esta cama? Me paré encima de la cama, que no me gusta que se paren en la cama. Y empecé a clamar a Dios. Y empecé a echar fuera a Satanás de mi vida. Y empecé a orar por todo el piso. Y mi hijo Manuel me decía, mami, te das loca, nos van a reclamar. Usted arréglese que nos vamos para la iglesia, porque voy a dar testimonio que Cristo me salvó, que Cristo me sanó, y no me habían dado todavía un diagnóstico de que estaba sana ya. Me aparecí en la iglesia, tú estabas reunido, hiciste la intercesión y les enseñé así. Todos quedaron boquiabiertos. El diagnóstico es que tengo cáncer grado 4, pero estoy sana. No me rindo, estoy sana, me voy a hacer los exámenes y estoy sana. Me hice los exámenes y estaba sana. Cuando a mi hijo le diagnostican cáncer, yo me desplomé, no te lo voy a negar. Soy madre, Dios me había sanado, tenía la esperanza de que Dios me lo sanara. Y entre más oraba, más desgastadito lo veía. Más difícil era la situación. Y te dije un día, Jesús, Dios no quiere sanar a Argenis. Voy a orar para que se lo lleve.
porque me duele verlo en la situación que está. Porque él estaba consciente, pero sabía que su cuerpo estaba deteriorado y yo también lo sabía. Y no sé si tú te acuerdas que yo me tiré en la carretera del Canruti y comencé a pedirle a Dios que qué pasaba, que me lo sanara. No, sí me acuerdo, porque la gente creía que nosotros estábamos haciendo un acto yihadista. Y me llamaron a la policía. Y yo tuve que hablar con los funcionarios y decirle, no, es mi hermano está grave en el hospital, ahí adentro, y se está muriendo y solo está orándole a Dios. Y ellos, disculpen, porque las enfermeras creían que íbamos a ponernos una bomba a explotar aquí en Europa. No, yo lo que estaba era clamándole a Dios, reclamándole a mi Dios como una hija que me le diera sanidad a mi hijo. Bueno, eso fue terrible. Y aún es terrible en mi corazón. Pero tengo un Cristo maravilloso y bueno, que todos los días me dice, mira, mi madre María soportó todo el dolor que yo padecí. Tú eres igual que ella. ¿Qué te diferencia de ella? Ella le escogieron para tener en el vientre al Hijo de Dios. Eso me mantuvo fuerte. Y yo lloré al tercer día, después que mi hijo falleció. Estuve ahí fuerte esos 3 días, porque además te lo digo hoy, no podía desmayarme. ¿Cómo? Si ustedes estaban casi destruidos ahí del dolor. Y yo también iba a destruirme del dolor. No me pude echar a morir porque tenía 3 hijos más. Y uno que estaba soltero. Entonces tenía que mantenerme firme. Pero voy a decirle una cosa que se lo dije a las otras mamás de los otros jóvenes que murieron en ese hospital. Que Dios nos dio la oportunidad de estar en el Canruti, pudiendo estar en la casa con mi hijo, porque allí predicamos la palabra. Allí le hablamos a la gente, y gente que fallecía, gente que se iba con Cristo. Que mi hijo ahí en la cama predicaba, y que yo predicaba, y que tú predicabas. Todos predicamos y mucha gente se fue con Cristo. O sea, que nuestra labor en el hospital no era para que alguien ni lo salvaran, sino para que Cristo fuera glorificado. Y Dios me ha dado una paz grande, que aunque ustedes me vean con esas lágrimas en los ojos, es por las emociones. Porque recordar que tu hijo no está. No es fácil. No es fácil. Porque no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre. Ahora, para concluir nuestro podcast, ¿no? Es muy bueno resaltar 3 cosas que creo importantes. Una buena amistad, un buen testimonio de los padres y afianzar tu vida en el Señor. Amén. Es la clave para tener paz en medio de la tormenta. Ahora, ¿qué consejo le darías para concluir a esos padres que nos ven, a esas personas que no conocen al Señor aún, amigos que nos ven? Oye, sí, por unos momentos la pasé mal, pero esto fue mi salida. Primeramente quiero decirle a aquellos hermanos de nuestra congregación de Ministerio Sembradores de Buenas Nuevas de Barcelona, que hagan una lista larga de todas aquellas personas que conocen que no son creyentes y que oren por ellas. No necesariamente tiene que ser su familia, porque aquel joven que oró por mí, yo no era nada de él. Y nunca me predicó. Y hoy estoy aquí hablando del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque hablé fue de mi vida, pero Él siempre estuvo allí, guardándome. Siempre estuvo allí, cuidándome. Aun cuando estuve taxiando, que tuve peligro de un secuestro, en esos 30 bolívares que yo necesitaba, vi la mano de Dios. Pude ver la mano de Dios. Y he resumido mucho mi vida, me pasaron muchas otras cosas más que alargaría el día aquí. Pero quiero decirles que como matrimonio nunca involucren a sus hijos en los problemas con su pareja. Porque si usted se contenta con su pareja, su hijo va a quedar con mucha rabia con su padre. Y nunca lo va a aceptar. Y siempre va a haber un rechazo. Y nunca va a poder entrar el ángel de Jehová en sus vidas, porque usted va a cerrar la puerta herméticamente y él es muy respetuoso y él va a tocar para poder entrar. Y cuando él toque, no diga que no, abra la puerta, pero para eso nosotros tenemos como creyentes, tenemos que orar por las personas, no las señalemos, no peleemos con ellas, vamos a hacernos amigos. Que si no quieren aceptar a Cristo, ese no es su problema. Ese es el problema del Espíritu Santo de Dios, que es quien redarguye, quien enseña, quien bordea, quien ama. Simplemente así. Y para finalizar le digo que yo, una señora en Fundabarrio, un barrio muy peligroso de Venezuela, yo tenía un pequeño grupo multiplicador y la señora me hacía muchas maldades. Me tiraba piedras, me tiraba bolsa con arena. 2 veces fue al grupo y bastó para que ella
se frenara. Pero no fue por eso solamente. Yo estuve orando por ella incansablemente. Y pasaron como 6 años y yo me la conseguí. Yo no la reconocí. Ella me abrazó. Y al final, cuando yo me iba, me dijo: usted no se acuerda de mi hermana, ¿verdad que no? Yo le digo: mi amor, perdóname, ¿quién eres tú? Aquella mujer que te tiraba las piedras y la arena en aquel pequeño grupo multiplicador. Hoy yo predico en una cárcel de mujeres. Mire lo que hace Dios cuando nosotros oramos por otra persona. Por eso te invito a que no te quedes simplemente yendo los domingos a la congregación. Haz una lista, ora por esa persona, clama a Dios. Pon tu corazón allí delante del Señor para que los ángeles recojan esa oración y la lleven al cielo. Y esas personas también puedan ir a los pies de Cristo y puedan soportar todo lo que Satanás quiere hacerle. Entonces utilizaré tu palabra para cerrar este podcast diciendo que la clave de todo ha sido alguien que oró por alguien. Porque la persona que te dio el folleto tuvo que haber orado por ti y te volvió a encontrar. Amén. Y así tú oraste por ti, oraste por tu familia, oraste por tus hijos, por tu matrimonio, oraste por el dolor de que se muriera mi hermano, y todo eso en la oración se ha sanado. Por mis amigos. Por eso yo le invito a todos los que nos ven nuestro tercer podcast, a sembrar amor, a tener una amistad genuina, a ser reales, y porque la gente sufre por la falta de un buen amigo, por la falta de un amor verdadero. Muchísimas gracias, Felicita, que es mi madre. Dios te bendiga mucho y te siga dando más alegría de las que ya te ha dado, en el nombre de Jesús. Amén. Te amo. Yo también.